Hoy es lunes 26 de enero del 2026. El tema de hoy, cuando Dios gobierna el corazón, cuando Dios gobierna el corazón, el miedo pierde poder. El miedo pierde poder. Y lo vamos a enmarcar en en el Salmo 27, versos 1 al 4. Salmo 27, versos 1 al 4. Y Alma tiene la lectura de la palabra de esta mañana. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Para adquirir en su templo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esta mañana les abrazamos con fuerza, con ánimo, con esperanza. En medio de un mundo desorientado, cargado y ansioso, nos detenemos un momento en tiempo de esperanza para escuchar la voz de Dios. De manera que tenemos que permitirle al Espíritu de nuestro Dios que se manifieste de forma especial en medio de nuestras vidas. Permitir que Él ordene nuestro corazón y renueve nuestra esperanza, que nos sostiene y que nos anima a ponerle todo el empeño a la vida. Así que le damos un abrazo fuerte esta mañana en este espacio de fe, en este espacio de pausa. Esto es un espacio de pausa cada mañana y de confianza que le hemos llamado tiempo de esperanza. Así que usted haga esa pausa en este momento para recibir esta palabra que hemos hecho para ustedes. Nosotros, como ya vimos, vivimos en tiempos en que los miedos se han vuelto cotidianos, se han vuelto el pan nuestro de cada día. Miedo al futuro, miedo a perder lo que tenemos, a no ser suficientes, a quedarnos solos o solas. Sin duda, nos damos cuenta que el temor comienza a decidir por nosotros. Y ese es el problema del temor cuando se instala dentro de nuestro ser, dentro de nuestro interior, que comienza a decidir por nosotros. Condiciona las palabras que vamos a compartir, las conversaciones, silencia las convicciones y gobierna el afecto. Todo eso el miedo es capaz de hacer. En este contexto, de manera particular, la fe no elimina las amenazas, pero sí reordena el corazón y nos ayuda a decidir quién tiene la autoridad final sobre nuestras vidas. Por eso el orante del Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces, cuando tenemos esa fe, cuando tenemos esa esperanza, eso reorienta nuestro corazón en la experiencia del miedo y nos ayuda a decidir y a vivir y a definir quién tiene autoridad final sobre nuestras vidas. El miedo no siempre grita, no siempre es tan evidente. Muchas veces se presenta en silencio, se acomoda, el miedo se va acomodando en el centro del pecho y termina dirigiendo nuestras decisiones. Y muchas de las decisiones que la gente toma, las toma amparada en el miedo. Con los años, yo he aprendido que la fe no consiste en vivir sin miedo, sino en no permitir que el miedo gobierne. Eso nos ayuda a la fe. La fe no elimina el miedo, pero nos da la fuerza, nos da la capacidad para no permitirle al miedo que gobierne nuestra vida. Yo recuerdo una noche en la que debía tomar una decisión pastoral compleja,
No había una opción sin riesgo, todas las opciones tenían riesgo. Todo implicaba una consecuencia. Me acosté inquieto con el pensamiento de esa decisión, dando vueltas. Y antes de dormir abrí la Biblia y leí este salmo lentamente. No desapareció el problema o no desapareció la decisión que tenía que tomar, pero algo cambió por dentro. El miedo dejó de ocupar el centro de la decisión o de mi corazón y volví a recordar que quien sostiene mi vida es Jesús y el Espíritu Santo y no el miedo. Dormí en paz, no porque todo estuviese resuelto, porque obviamente no estaba resuelto, sino porque el corazón volvió a su lugar, porque decidí afirmar quién gobierna mi vida y no era el miedo. David, el autor del Salmo, escribe este Salmo rodeado de amenazas reales. Tenía amenazas por todos lados. No escribe desde la seguridad, sino desde la tensión. Aún así, se atreve a proclamar: Jehová es mi luz y mi salvación. Es una confesión de fe. Es una confesión profunda en medio del miedo. ¿De quién temeré? Entonces decía el orante del Salmo. Si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? No es negación del peligro, mi gente. No es negación de que el problema está ahí. No es negación que no tengo todas las respuestas que quisiera para atender esa situación, sino una confesión de fe madura. El Señor es mi luz y mi salvación, entonces ¿de quién temeré? Así que el orante del Salmo entiende que el miedo pierde fuerza cuando Dios ocupa el centro de nuestra vida. La preocupación, la ansiedad ocupa el centro cuando Dios es el que ocupa el centro, es desplazado cuando Dios ocupa el centro de nuestra vida. En este salmo, que es un hermoso Salmo 27, no promete, el salmo no promete ausencia de adversidad, no la elimina, promete presencia de Dios. Por eso dice el orante del salmo: Jehová es mi luz y mi salvación. No está diciendo que los problemas se fueron, lo que está diciendo es que Dios es su luz y su salvación. Así que lo que promete el salmo es presencia de Dios. Dios es luz cuando el camino oscurece, y lo decíamos ayer en el texto bíblico en la iglesia. Salvación cuando la vida aprieta, el Señor es salvación. Y fortaleza cuando las fuerzas flaquean. Así que la fe bíblica no niega la amenaza, redefine quién gobierna el corazón. No es el miedo el que gobierna el corazón. No le podemos permitir al miedo gobernar nuestro corazón, porque si lo hacemos, gobierna nuestras decisiones, gobierna nuestras conversaciones y gobierna todo lo que somos. Quien gobierna nuestro corazón se llama Jesús de Nazaret. Este salmo promete esa presencia de Dios en medio del conflicto, fortaleza cuando las fuerzas puedan estar flaqueando. Así que hoy el miedo se alimenta de la incertidumbre económica en nuestra sociedad. El miedo se alimenta de la violencia, de la polarización social, del aislamiento emocional. Y muchas personas viven reaccionando, no discerniendo. Reaccionan, pero no disciernen. Este Salmo 27 nos invita a una resistencia espiritual. Es lo que tenemos aquí. Es una invitación a una resistencia espiritual. Es contracultura, a una resistencia espiritual profunda. No permitir, óigame bien, no permitir que el miedo o el temor dicte nuestras decisiones ni determine nuestra manera de vivir. No podemos vivir con temor. No podemos vivir a dispensas del dolor o de la angustia o de la desesperación. Tenemos que enfrentarlo. Tenemos que vencer el miedo. Por eso el salmista dice
Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y lo dice de forma categórica, no lo dice como un cliché espiritual como estamos tan acostumbrados hoy. Categórico, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién entonces voy a temer? Déjame compartirte al menos 5 puntos que nos podrían ayudar a vencer el miedo y sacarlo del centro de nuestras decisiones o de nuestro corazón. Eh, cinco acciones que el Salmo nos invita a que tomemos en esta mañana. Y yo te invito a que leas el Salmo 27 completo para que puedas reflexionar sobre él. Primero, nombra tus miedos sin entregarle el control. Es lo primero que tenemos que hacer. ¿De quién temeré? Pues entonces tienes que definir quién es ese al quien le teme o qué es a lo que le temes. Entonces define, escríbelo por ahí para que lo puedas hacer. Nombra los miedos sin tener que cederle el control. 1, 2, 3, 4, los que sea, apúntalo por ahí. El 2, el punto 2 o la acción 2. Reordena los afectos y devuélvele a Dios el centro de tu corazón. Dilo en una oración. Confiésale al Señor. Por mucho tiempo he estado a merced del miedo y quiero esta mañana devolverte, Dios, el centro de mi corazón. Porque cuando Dios ocupa el centro de nuestro corazón, el miedo comienza a disiparse y tienes tú la capacidad para enfrentar lo que te está generando esa angustia. El punto 3, la acción 3. Ora antes de reaccionar. Nunca lo hagas con miedo, gente. Nunca lo hagan con miedo. No reacciones con miedo, porque posiblemente la reacción va a ser negativa. Ora antes de reaccionar. Busca la presencia. El punto 4 es busca la presencia de Dios como refugio, no como escape. Descansa en Dios, pero no como escape. Confía en Dios, pero no como escape. No como inacción. Sí, voy a confiar, voy a buscar la presencia de Dios, pero voy a hacer lo que tengo que hacer. El salmista fue claro en eso. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién he de temer? ¿No? El punto 5 entonces, el último punto, elige la confianza aunque el camino no esté claro. Yo voy a confiar. Yo voy a confiar. El otro día Alma me dijo algo que me parece interesante. Es cómo nosotros tomamos las palabras, cómo nosotros tomamos la situación, cómo nosotros reaccionamos ante lo que tenemos que decidir. Y es cierto, elegir la confianza aun cuando el camino no esté claro. Yo decidí confiar. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo será? ¿Qué sé yo? Pero yo decidí confiar. Así que ahí tienes cinco puntos, 5 acciones que el Salmo 27 nos invita a tomar. ¿Ok? Entonces quiero terminar esta reflexión afirmando que la fe no elimina las amenazas, pero despoja el miedo de su autoridad. Le quita al miedo la autoridad. Cuando Dios gobierna tu corazón, cuando Jesús gobierna tu corazón, el temor deja de mandar. Y entonces podemos caminar con serenidad aún en medio de los tiempos inciertos. Y en este tiempo incierto, yo te invito a caminar con serenidad. Pero para ello, tú tienes que destronar, despojar al miedo de su autoridad y cederle toda la autoridad a Jesús. Amén. Bien. Entonces, recuerda lo que te he dicho en esta mañana hermosa. Cuando Dios gobierna el corazón, el miedo pierde su poder. Te invito a tener una palabra de oración. Señor, en medio de tantos temores que nos rodean, afirmamos hoy que tú eres nuestra luz y nuestra salvación. Ordena nuestro interior, aquieta nuestras ansiedades y enséñanos a confiar. Que ningún miedo ocupe el lugar que solo a ti pertenece. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús y todos nosotros decimos amén.